Buenas noches, mi nombre es Ronald Castilla. En esta ocasión vengo a hablarles sobre la Convención de Viena y sobre el derecho de los tratados de 1969, Escuela de Derecho, octavo semestre, la asignatura de Derecho Internacional Público, el docente, el doctor Alonso Cortina Acevedo y el ponente Ronald Castilla Vázquez. El concepto y la clase de tratados, el alcance de la Convención de Viena en 1969, tenemos como primera pregunta es ¿a qué tipo de tratado se aplica en la Convención? Tipo de tratado, la presente Convención se aplica a los tratados entre Estados. Acuerdos no regidos, esa es la primera pregunta. El hecho de que se presente la Convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre los Estados y otros sujetos de derecho internacional, o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por el escrito, no se afectará. También se habla de que acuerdos no están regidos. Los que no están regidos son los que, lógicamente, el hecho de que se presente la convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre los Estados y otros sujetos de derecho internacional entre esos sujetos. Pasamos a los conceptos y al alcance de los tratados. Existe el valor jurídico de tales acuerdos, los que no están debidamente estipulados, como lo dijimos y que los acuerdos no están regidos por la Convención. Observamos que a la aplicación de los mismos de cualquiera de las formas enunciadas en la presente Convención, que estuvieran sometidos en virtud de derecho internacional independientemente de la Convención, y como la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados entre sí en la virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo las partes sujetos de derecho internacional. Podemos observar en la segunda pregunta cómo se define el tratado a los efectos de la Convención de Viena. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya que conste de un instrumento único en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Un tratado, pues lógicamente, es el común acuerdo entre las naciones con la finalidad de establecer unos puntos de partida o de encuentro para beneficio mutuo. Como tercera pregunta, ¿qué otra definición de tratado conoce? Conocemos que todo acuerdo celebrado entre miembros de una comunidad internacional, cualquiera que sea la forma que revista la importancia de los compromisos que contengan, puede ser parte de la celebración de los tratados, no solo los tratados, sino también los organismos internacionales. Como cuarta pregunta vemos cómo se puede clasificar los tratados de acuerdo con la doctrina internacional. Desde el punto de vista material, los tratados se clasifican de esta manera: tratados, contratos y tratados normativos. Los primeros tienen por objetivo la realización de un negocio jurídico. Son actos de carácter subjetivo que engendran prestaciones recíprocas a cargo de los estados contratantes. Esto le da el nacimiento a obligaciones recíprocas. Las altas partes contratantes, pero no crean efectos de derechos ni con relación de los gobernadores. Lo segundo es decir que los tratados normativos, tratados o leyes, tienen por objetivo el establecimiento de reglas de derechos. Son ejemplos como tratados de contratos o los contratos de reparaciones, alianzas y límites o cesiones territoriales. Podemos analizar en la quinta pregunta qué otro lado se ocupa del derecho de los tratados, además de la Convención de Viena de 1969. Vemos que existen muchos tratados que son producto de convenciones internacionales entre dos o más estados y entidades internacionales. Pero solo el Convenio de Viena hace alusión al derecho de los tratados. La celebración de los tratados, eso es muy importante. Miramos en la celebración de los tratados la primera pregunta que dice: ¿a qué sujeto de derecho internacional reconoce la Convención de Viena la capacidad para celebrar tratados? Miramos que a todos los estados, con excepción a los plenos poderes establecidos en el artículo 7 de la misma Convención. Seguimos con la segunda pregunta.
¿Significa ello que el resto de los sujetos de derecho internacional no tienen esta capacidad? Además de esto, respondemos, además de esto, por virtud de las funciones desempeñadas, el presidente, ministros de Relaciones Exteriores, jefe de misión diplomática y cualquier otro acreditado, se entienda en representación del Estado, por lo tanto, tiene la capacidad. Quiere decir que es la persona a quien delega el Estado para que finalmente pueda ser partícipe y tener voz y voto. El artículo 6 de la Convención de Viena dice que todo Estado tiene la capacidad de celebrar tratados. Es necesario distinguir la capacidad internacional de los Estados y otros sujetos de derecho internacional para celebrar tratados de la capacidad o competencia de derecho interno que corresponde a los órganos de los Estados u otros sujetos para obligar a estos Estados, personas internacionales, en las organizaciones internacionales. El instrumento que crea la organización determina la capacidad y modalidades de dicha entidad. Analizamos la otra pregunta, segunda pregunta. ¿Quiénes pueden participar en el proceso de celebración de los tratados representando un Estado? ¿Y qué funcionarios pueden hacerlo sin necesidad de representar plenos poderes? Indique hasta qué etapa pueden optar en tal sentido. Decimos que se considera que representa un Estado los jefes de Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración del Estado, los jefes de misión diplomática para la adopción de textos, un tratado entre los Estados acreditantes y el Estado ante el cual se encuentra acreditado. Tiene que tener una acreditación especial del Estado. Los representantes acreditados por los Estados ante una referencia internacional o ante los órganos organizados internacionales o un órgano para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. Quinta pregunta, ¿qué efectos produce la autenticación? Observamos en el consentimiento de un Estado en obligarse. Esa es la autenticación. Darle, se puede decir que unas facultades. En el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifiesta mediante firma de su representante. Es como tener esa capacidad legal. En cuanto al tratado, en el inciso A, se disponga de firmar y la firma tendrá ese efecto. Cuando se conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto, lógicamente, consensuadamente. Cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante, se haya manifestado durante negociación, lógicamente ratificada y soportada por los miembros del Estado. ¿Cómo se adopta el texto de un tratado restringido en un tratado multilateral celebrado en una conferencia internacional donde participe un gran número de Estados? Hay tratado restringido. La adopción del texto de un tratado se efectúa por consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración. Quiere decir que es un tratado, o sea, una convención, es un común acuerdo. También observamos que hay un tratado multilateral, donde la adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3 de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. ¿Cómo se autentica el texto de un tratado? El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo o definido mediante el procedimiento que se prescriba en el que convengan los Estados y que haya participado en su elaboración, o a falta de tal procedimiento mediante la firma ad referendum o la rúbrica puesta por los representantes de estos Estados en el texto tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el respectivo texto. Observamos que para los efectos del parágrafo 1, en el literal A, la rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los Estados negociadores así lo han convenido. Quiere decir que es que efectivamente el tratado se sella o se equipara con
la firma, o sea, estamos en común acuerdo. La firma al referéndum de un tratado por representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado o su Estado así lo confirmará. Tenemos como la sexta pregunta, ¿qué es la firma al referéndum? ¿Y qué efecto produce o puede producir? La firma al referéndum de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado y su Estado la confirma. Quiere decir que está dotado de esas facultades. La firma constituye una muestra de apoyo preliminar a la convención o el protocolo. Firma el instrumento no establece una condición jurídica, es muy importante, vinculante, pero es una indicación de que el país tiene intervención y tiene la intención de someterse al tratado, un análisis internacional y tomar consideraciones en cuanto a su ratificación. ¿Qué es la rúbrica? ¿Y qué efectos puede producir? La rúbrica es un texto que equivale a la firma. Es la firma donde la persona que está facultada y que está ordenada por el Estado de que vaya y es representante. La rúbrica del tratado se dará validez cuando lo pactado y los Estados confirmarán la aceptación del consentimiento de los Estados respecto a lo pactado. Asimismo, la rúbrica autentica el texto, le da la vigencia, le da nacimiento a la vida jurídica, por decirlo de esta manera. ¿Cuáles son los modos de manifestar el consentimiento previsto en la Convención? Aplicables al tratado en forma simplificada. Miramos que la firma, o sea, ¿cuáles son los modos de manifestar el consentimiento? O sea, ¿cómo podemos ratificar lo que hicimos? Está debidamente consciente de que firmé, de que sé que contiene la firma, el canje de instrumentos que constituyen un tratado de ratificación, la aceptación, la aprobación, lógicamente, la adhesión porque me vinculo con mi firma y cualquier otra forma que hubiera convenido. Por otro lado, como octava pregunta, ¿cuáles son los modos de manifestar el consentimiento de obligarse por un tratado previstos en la Convención? El consentimiento de un Estado en obligarse en un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyen un tratado de ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión en cualquier otra forma que se hubiera convenido. ¿Qué efectos produce y qué efectos puede eventualmente producir la firma de un tratado? Es una formulación de reservas, aceptación de las reservas u objeción de las reservas, mientras la firma esté supeditada a ratificación, aceptación, aprobación, no establece el consentimiento a obligarse si constituye, no obstante, un medio de autenticar el tratado, expresa voluntad del Estado signatario a seguir el procedimiento cuyo fin es la conclusión del tratado. La firma le otorga la calidad para ratificar y aceptar o aprobar también. Crea la obligación de abstenerse de buena fe de actos en virtud de los cuales fusten el objeto de fin del tratado. No puedo sabotear el tratado si estoy de acuerdo. Si lo firmé quiere decir que estoy de acuerdo con lo pactado. Define la ratificación. Es fácil. Se entiende por ratificación la aceptación, aprobación y adhesión según el caso al acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar el ámbito internacional por su consentimiento y obligarse a un tratado. ¿Qué estados tienen derecho a ratificar un tratado? Procedimientos jurídicos que existen en la legislación nacional en otros tratados pueden comenzar por el general. Los países promueven la convención a firmar poco después de haberla aprobado. Luego de ratificar el tratado, cuando se ha cumplido todo el proceso de aprobación nacional y adherirse al tratado una vez que se ha cumplido los procedimientos nacionales sin necesidad de firmar el primer tratado. Sí, tiene el derecho. Observamos que el consentimiento de un Estado en obligarse por los tratados se manifiesta mediante la adhesión. Cuando el tratado disponga de ese Estado puede manifestar tal consentimiento de adhesión. B, cuando conste de otro modo de los Estados negociadores ha convenido este Estado puede manifestar tal convencimiento mediante la adhesión, es la vinculación. Y C, cuando todas las partes hayan consentido ulteriormente que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante su adhesión. Observamos que la pregunta 14 dice, ¿cuáles son las formas mediante las cuales un Estado puede ratificar su tratado? La aceptación, la aprobación y la adhesión. Me dice la pregunta 15, defina la adhesión. La ratificación, adhesión, representar compromiso jurídicamente vinculante
acatar disposiciones de la Convención, aunque la adhesión tiene exactamente las mismas repercusiones jurídicas que la ratificación. Procedimientos son distintos. En los casos de ratificación, el Estado primero firma y luego ratifica el tratado. El procedimiento de la adhesión se comprueba la última medida y no está sujeto a ninguna firma. ¿Qué estados pueden obligarse mediante la adhesión? Un tratado puede, ¿en qué tipo de tratados? Un tratado puede prever la adhesión todos los demás estados o de un número de estados limitados y definido a falta de disposiciones en este sentido. La adhesión solo será posible si los estados negociadores han convenido o convienen ulteriormente aceptar la adhesión en cuestión. La Convención de Viena menciona a la aceptación y a la aprobación, entre otros modos de manifestar el consentimiento. ¿Tiene alguna relación dicha aprobación con la ley aprobatoria en los tratados previstos en los artículos 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional? Los instrumentos de aceptación o de aprobación de un tratado tienen el mismo efecto jurídico que la ratificación y por tanto expresan consentimiento de un Estado en obligarse por el Estado. En la práctica, algunos estados recurren a la aceptación y aprobación en el lugar de proceder a la ratificación, puesto que en el plano nacional la ley constitucional no exige la ratificación por jefe de Estado. No porque el artículo de la Constitución Nacional hace alusión al aspecto electromagnético, el cual es de uso público y encaja su regulación en la soberanía y es pertenencia del Estado. Es necesario que el Estado manifieste su consentimiento respecto a todo tratado, hacerlo solo respecto a algunas disposiciones. Ubique el artículo de la Convención y que se refiere a este punto. Artículo 2, párrafo 1, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La reserva permite a un Estado hacer el tratado multilateral en su conjunto, dándole la posibilidad de no aplicar las disposiciones que no quieren aceptar. Puede formularse de ser reserva durante la firma del tratado de ratificación, la aceptación, la aprobación y el momento de adhesión. Las reservas no deben ser incompatibles con el objeto o el fin del tratado. Además, un tratado puede prohibir reservas o no autorizarlas todas. Define el Estado negociador, Estado asignatario, Estado contratante, Estado parte tercero, tercer Estado. Si alguno de estos supuestos no consta una definición en la Corte, construyela. Se entiende por un Estado negociador, es un Estado que ha participado en la elaboración del texto. Se entiende por Estado contratante, el Estado que ha consentido obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado. Se entiende por parte un Estado que ha consentido obligarse por tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. Y se entiende por tercer Estado el Estado que no ha hecho parte del tratado. ¿Qué obligación tienen los estados desde la firma del tratado? De acuerdo con el artículo 18 de la Convención, ¿en qué supuesto cesa dicha obligación? Firma el instrumento, no establece una obligación jurídicamente vinculante, pero es una indicación de que el país tiene intención de someter el tratado a un análisis nacional y tomar consideraciones de ratificación. Aunque la firma no obliga al país a avanzar hacia la ratificación, se establece la obligación del Estado en abstenerse de cualquier acto que ponga en peligro los objetivos y propósitos del tratado o de tomar medidas que lo debiliten. Si no estás de acuerdo, quédate callado. ¿Qué obligación tienen los estados desde la manifestación del convenio y qué periodo antecede a la entrada en vigor de acuerdo al artículo 18 de la Convención? ¿En qué supuesto cesa dicha obligación? Esta es la pregunta número 21. Y dice que un estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales frustren el objetivo de fin tratado. A. Si ha firmado el tratado o canjeado instrumentos que constituyen el tratado reserva de ratificación, aceptación o aprobación mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte del tratado. B. Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que proceda a la entrada en vigor del mismo, siempre que éste no se retarde indebidamente. Cada una vez se ratificará. Seguimos con la aplicación provisional y entrada en vigor. Analizamos como primera pregunta
que se denomina aplicación provisional de un tratado. ¿En qué casos un tratado puede aplicarse provisionalmente? ¿Qué se denomina como aplicación provisional? El artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1969, la aplicación provisional es un tratado en vigor, se produce cuando un Estado quiere aplicar las disposiciones previstas en el tratado o cuando aún no ha concluido los procedimientos de ratificación o adhesión. El Estado tiene pues la intención de ratificar o de adherirse una vez haya concluido las formalidades jurídicas en vigor del plano nacional. Y vemos que en el caso de un tratado puede ratificarse provisionalmente cuando la aplicación provisional es un tratado, una parte que se aplica provisionalmente antes de su entrada en vigor, si el propio tratado así lo dispone, porque sí lo dispone. Si los estados negociadores han convenido en ello otro modo. Eso hace parte de la misma estructuración del tratado. Y la aplicación provisional de un tratado de una parte en respecto del Estado terminará si a los Estados entre los cuales el tratado se aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser parte del mismo, a menos que el tratado disponga a los Estados negociadores hayan convenido otra cosa al respecto. Esto es una convención, esto es un acuerdo y como tal se trabajará. La segunda pregunta dice, ¿qué es la entrada en vigor de un tratado y qué aspectos produce? Dice que ubique el artículo en la convención y referido a los efectos, el tratado estará en vigor de manera y en la fecha que se disponga o que se acuerden los estados. Está en el artículo 24 de la Convención de Viena sobre los tratados. Tan pronto haya constancia del consentimiento de los estados negociadores en obligarse por el estado, cuando el consentimiento de un estado en obligarse por un tratado haga constar de una fecha posterior a la entrada en vigor de dicho tratado, se entrará en vigor con relación a este tratado dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa. Eso es lo que se estipule. Si no se estipula eso, no se estipula eso. ¿De qué manera un tratado puede entrar en vigor en general? Por lo general, las disposiciones del tratado determinan que la fecha de entrega en vigor, si el tratado no especifica la fecha, se supone que los signatarios desean entrar en vigor a partir del momento en que todos los estados negociadores hayan expresado su consentimiento en obligarse por el tratado. Los tratados bilaterales pueden entrar en vigor una fecha determinada, bien el día, la última firma, o bien tras el canje de instrumentos ratificados en las notificaciones. Eso se hace de manera pactada. Cuarta, ¿de qué manera un tratado puede entrar en vigor respecto a un tratado en particular? Entrar en vigor provisional cada vez que los tratados proveen las disposiciones, como habíamos dicho, provisionalmente, inicialmente, cuando las condiciones formales respecto a entrar en vigor no se reúnen en el periodo de tiempo determinado. La naturaleza de las obligaciones jurídicas se derivan de la entrada en vigor provisional, es algo que es tentativo. De ejemplos de tratados que entran en vigor en distintas maneras, busca algunos comprendidos de tratados internacionales. Miramos el tratado entra en vigor de la manera en la fecha que se disponga, de acuerdo con los estados negociadores. A falta de tal disposición, el acuerdo del tratado entrará en vigor pronto como lo haya constancia en el consentimiento de los estados negociadores. Eso se estipulará antes. ¿Cuál es la regla supletoria establecida en la convención para el caso de que el tratado no disponga nada acerca de su vigor? El tratado entra en vigor de la manera y la fecha que éste disponga, de acuerdo a los tratados internacionales de los países que hicieron parte de él. ¿Qué disposiciones convencionales se aplican antes de la entrada en vigor del tratado pertinente? La aplicación provisional es un tratado que se busca que la misma convención se sigan las formalidades y con el fin de asumir las obligaciones jurídicas. El Estado puede poner fin a cualquier momento a la aplicación provisional. Al contrario, las disposiciones relativas al retiro previstas en tratado se aplicarán en cualquier Estado haya consentido en obligación por tratado un medio de ratificación, adhesión o firma definitiva. Esto lo dice el artículo 54 y 56 de la Convención de Viena y de los derechos de los tratados en 1969. El Estado interesado puede continuar con la aplicación provisional del tratado después de su entrada en vigor hasta que se haya completado las formalidades de ratificación y aplicación provisional. Termina cuando el Estado notifica a los estados entre los cuales el tratado aplicará provisionalmente su intención de no llegar a la misma parte.
Artículo 25, párrafo 2, Convención de Viena. Hablemos un poco de las reservas. Reservas. Podemos decir que la definición de reserva es una reserva. Sale de una declaración de un Estado mediante la cual pretende incluir, modificar el efecto jurídico de algunas disposiciones del tratado en su aplicación de este Estado. Una reserva permite al Estado aceptar un tratado multilateral en su conjunto, dando la posibilidad de no aplicar las disposiciones que no quiera aceptar. Es como decir, me reservo de aceptar tal cosa. Entonces, así mismo dice el Estado, hombre, yo tengo la discrecionalidad en cuanto al tema. Dice en el artículo 2, párrafo 1, la Convención de Viena sobre el derecho, los derechos de los tratados de 1969. Ojo, que es en el artículo 2, párrafo 1. ¿En qué momento puede formularse una reserva? ¿Puede formularse la reserva? Es la pregunta número 2. ¿Puede formularse la reserva durante la firma del tratado? La ratificación, aceptación, aprobación, ¿en qué momento la hizo? La reserva no debe ser incompatible con el objeto de fin del tratado, o sea, no puede ir en contra. Tercero, ¿cuáles pueden ser los objetos de una reserva? Las reservas internacionales cumplen varios objetivos mucho más importantes: apagar la deuda externa, así como que todo el país, por muy estable que sea su economía, requiere las reservas internacionales para que estabilizar su balanza de pagos, entre otros aspectos. Cada quien busca su beneficio, así como las reservas internacionales buscan respaldar la misma deuda externa, mejorar los índices de riesgo internacionales que afectan el país, brindar la cobertura, compromisos internacionales, estabilidad cambiaria y sobre todo minimizar el riesgo y efecto que tendrá una disminución en su interrupción de flujo de divisas. ¿En qué casos se puede formular una reserva? Pregunta número 4. Cuando estamos hablando de reservas, explique sus requisitos. La reserva, según la Convención 1969, 1978, 1986, ha de formularse en un momento preciso del proceso de celebración del tratado, de la manifestación del consentimiento, Estado debe obligarse por el tratado, ya sea mediante ratificación o la aprobación y aceptación de la adhesión en forma definitiva, es decir, debe perfeccionarse dicho consentimiento. Por eso habitualmente las reservas se integran en el mismo instrumento donde consta la voluntad del Estado. Los procedimientos de conclusión de acuerdos internacionales, hay dos momentos claves para exteriorizar la voluntad de obligarse: la firma como exteriorización de la conformidad que cada Estado haya podido adoptar y los demás Estados, y la ratificación en cuanto a la decisión como generador de derechos y obligaciones que hace el acuerdo internacional. O sea, ahí las reservas tienen su tiempo, procedimentalmente. Si te pasa, si las incumples, no sé, pero tienen sus etapas. Observamos que la pregunta número 5 dice que ¿qué tratados no admiten reserva? Ejemplifique. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consta de un segundo protocolo facultativo aprobado por la Resolución 44-128 del 15 de diciembre de 1989. Tenía ya 9 años de nacido. Destinado a abolir la pena de muerte. Es un principio importante que estamos regidos, entre otras cosas, en nuestro Estado. Este instrumento que la Argentina debería firmar y ratificar no admite ninguna reserva, con excepción de que se puede formular en el momento de ratificarse adhesión para reserva para pena a casos de condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido con un tiempo de guerra. O sea, se respetan algunas particularidades, si quieres aceptarlo, si no quieres aceptarlo. Por ejemplo, en el caso de Colombia, nadie nos va a obligar a que el levantamiento de la pena de muerte se dé en cualquier tipo de convención. Perdón. ¿Cuál es el régimen establecido por la Convención para que un Estado formuló reserva pueda ser considerado parte del tratado? Solo 3 Estados partes del pacto objetaron la adhesión número 24, fueron los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En esta adhesión se niega el Comité de Autoridad para emitir interpretaciones o juicios obligatorios sobre el pacto, es decir, una reserva
compatible con el objeto de fin de los pactos. Estados Unidos fue quien sostuvo que un criterio más amplio en sus críticas, llegando a manifestar que el objeto de fin del pacto era la protección de los derechos humanos. En la inteligencia de que no era necesaria una aplicación inmediata universal a todos los términos del tratado. Para el Reino Unido no se justifica que las reservas de los tratados de derechos humanos queden gobernadas por un régimen diferente al establecido por la Convención de Viena. Los tratados en general. Francia, por su parte, cuestionó la prohibición de las reservas contrarias a la norma perentoria del pacto por ser incompatibles con el objeto del impacto. Pasamos a la séptima pregunta. ¿En qué caso la Convención de Viena exige la aceptación unánime de la reserva? Una reserva que no está expresamente autorizada por el tratado no exigirá aceptación de los demás estados contratantes, a menos que el tratado disponga cuando el número reducido de negociadores o el objeto del tratado despierta. 7.5 Agenda Internacional. Número 8 Reserva de los Tratados de Derechos Humanos. Aplicación del mismo en su integridad entre todas las partes, condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse. Una reserva exigirá la aceptación de todas las partes. ¿Qué efectos produce la aceptación de una reserva por parte del Estado contratante? La aceptación de una reserva por otro Estado contratante constituirá al Estado autor la reserva en parte del tratado en relación con ese Estado. Si el tratado ya está en vigor, cuando entre en vigor estos Estados, la ejecución hecha por el Estado contratante reserva impedirá la entrada en vigor del tratado en este Estado. Haya hecho la objeción Estado autor de la reserva, a menos de que los efectos que produce la aceptación de una reserva, pues lógicamente sabe de que me reservo a que esto no se dé. Un ejemplo, yo me reservo que en la casa los hijos míos no lleguen a las 2 de la mañana y en la casa del vecino hayamos hecho un pacto y dice, el país vecino dice no, que los niños pueden llegar a lo que les den la gana. Yo digo, no, aquí en Colombia no, aquí en Colombia tienen que regirse el alineamiento de la familia, de los padres. Explique las formas en la pregunta número 9, explique las formas por las cuales puede aceptarse una reserva. Refiérase tanto a la aceptación tácita como a la implícita, expresa, dada por escrito una vez formulada reserva por anticipado al mismo tratado. Tácita, artículo 29, párrafo 5. Para efectos del párrafo 2 y 4, tratados multilaterales restringidos en los casos generales. Y a menos que el tratado disponga otra cosa, se considera una reserva que haya sido aceptada por un Estado en los 12 meses siguientes en la que haya manifestado su consentimiento a obligarse al tratado. De esta última es posterior. Se considera una reserva que haya sido aceptada por un Estado cuando no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los 12 meses siguientes a la fecha y que haya recibido la notificación de la reserva en la fecha que haya manifestado su consentimiento a obligarse. Pregunta décima. ¿A qué se denomina objeción en una reserva y cómo objetarse una reserva? Se considera una reserva lo que haya sido aceptado por un Estado cuando éste no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los 12 meses siguientes a la fecha y que haya recibido notificación en la reserva y que haya manifestado su consentimiento en obligarse por tratado. Esta última es posterior. ¿Cómo puedo objetar una reserva? Un Estado o una organización internacional podrá formular una objeción a una reserva con independencia de la validez de la reserva. Yo puedo objetar de que, por ejemplo, Venezuela en representación, en mi calidad de canciller, de representante, de presidente, puedo decir, de delegatario, puedo decir, bueno, yo objeto de que Venezuela entre su tratado quiera decir tal cosa, entonces puedo hacerlo. 11. ¿Qué tipos de objeción de una reserva existen efectos produce cada uno? Dos tipos de objeciones, pura y simple. Hay tratados, pero artículos no se aplican. Calificante, se eliminan los efectos, pero aquí no hay tratados. Miramos que en la pregunta número 12, ¿qué relación existe entre un Estado, parte que aceptó objeto de reserva del Estado respecto a el Estado, parte del Estado? ¿Qué relación existe entre un Estado para que aceptó u objetó una reserva de otro Estado respecto a de cualquier otro Estado?
parte del tratado que no formuló ningún tipo de reserva. Ah, caray. El Estado contratante que ha objetado la reserva no se opone a que entre en vigor el tratado entre el Estado reservante. Por tanto, la reserva no se aplicará en los dos estados, pero el tratado entra en vigor entre ellos. Con esa sola excepción, no hay diferencias en efectos jurídicos entre la aceptación y la objeción. El Estado contratante, por otra parte, objeta, manifiesta de forma inequívoca su intención de que el tratado no entre en vigor y que el Estado que objeta considera que para no tener interés del Estado respecto, el Estado se reserve el alcance de la reserva. No entra en vigor el tratado entre ellos. ¿Cómo deben formularse las reservas? Deben formularse por escrito y en los primeros casos comunicarse a los estados contratantes y a los estados facultados para llegar a ser parte de los tratados. Tienen que formularse respetuosamente en los términos. También en la pregunta número 14, ¿cómo deben formularse las objeciones y reservas? Las reservas formuladas con ocasión de la aplicación territorial de un tratado, una declaración unilateral porque un Estado, al ampliar la aplicación del tratado en un territorio, se propone excluir, modificar los efectos jurídicos de unas ciertas disposiciones del tratado respecto de ese territorio, constituye una reserva. Eso es lo que debe formularse una reserva, o sea, como una objeción, viene siendo, no, objeción no, perdón. Una reserva es decir, hombre, yo me reservo de que esto pase. Hay una reserva formulada conjuntamente. Por ejemplo, Colombia, Perú, Ecuador, hace una reserva. Para otros países, una convención. La formulación conjunta de una reserva por varios estados o organizaciones internacionales no afecta en el carácter unilateral de la reserva. No quiere decir que pueda existir afectación. Reservas formuladas en virtud de las cláusulas que autorizan expresamente la exclusión de la modificación de ciertas disposiciones de un tratado. Miramos que una declaración unilateral hecha por un Estado o por una organización internacional en el momento de que este Estado o esa organización manifieste su consentimiento en obligarse por un tratado de conformidad con la cláusula que autorice expresamente a las partes y algunas de ellas a excluir, modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado respecto a las partes que haya hecho por declaración, constituyen una reserva expresamente autorizada por el tratado. Observamos que en la pregunta número 15, ¿pueden retirarse las reservas? En caso afirmativo, ¿se requiere de la conformidad a algún Estado órgano? Sí, se puede retirar. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una reserva puede ser retirada en cualquier momento y que no exigirá para su retiro consentimiento del Estado que le haya aceptado. Salvo que el tratado disponga otra cosa. Objeción, una reserva puede ser retirada en cualquier momento, no hay problema. Pregunta número 16. ¿Puede retirarse las aceptaciones de la reserva? En caso afirmativo se requiere de la conformidad de algún Estado órgano. Si presenta los adecuados plenos poderes a los efectos de retiro o se deduce de la práctica o de circunstancias que la intención de los Estados de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar que esa persona representa un Estado o una organización internacional para los efectos sin presentación. Sí, se puede. Puede retirarse las objeciones de la reserva en caso afirmativo. Sí, ya lo habíamos señalado. Ahora pasamos a la observancia y ámbitos de aplicación de los tratados. Analizamos en la primera pregunta de la observancia y ámbitos de la aplicación de que qué principios general del derecho debe observarse durante la aplicación de un tratado. Analizamos que el principio de mantenimiento del alcance territorial de las reservas del Estado predecesor conservar el alcance territorial que tenía en la fecha de sucesión del Estado, a menos que el Estado de sucesión manifieste intención contraria. Por otro lado, la segunda pregunta ¿qué dispone la Convención de Viena respecto a su relación jerárquica con las normas del ordenamiento interno de los Estados? ¿Y cuál es el principio general de cuál excepción?
El proceso de celebración de un tratado puede demostrarse debido al consentimiento definitivo de los estados negociadores, ya que generalmente se deben someter a la intervención del Parlamento Nacional y en ocasiones puede surgir una gran necesidad de aplicación con celeridad. Las normas contenidas en este caso, los estados negociadores pueden convertir en el mismo tratado o de otro modo que la totalidad, parte de sus disposiciones, se aplique provisionalmente antes que tenga lugar a entrada en vigor. De acuerdo con la Convención de Viena, 1969 y 1986, las disposiciones sobre autenticación de tu texto, constancia de consentimiento de la manera fecha de entrada en vigor reserva, son las funciones de depositarios, otras cuestiones que surjan ante la entrada en vigor y se aplicarán desde el momento de la adopción del texto, aunque la sustancia del tratado no sea obligatoria. También son las cláusulas concernientes al procedimiento de celebración del tratado se aplican antes de que éste llegue a ser operativo. Por tanto, estas cláusulas no se ocupan del fondo del tratado, sino de su nacimiento como acto jurídico. En otras disposiciones del Convenio de Viena en 1969 se impone al sujeto autentica un tratado de reserva de ratificación y mientras no manifieste su intervención de no llegar a ser parte. En caso de la aplicación provisional, es decir, tanto los estados de acuerdo en poner la aplicación antes de la fecha en la que el tenor de su disposición debe entrar en vigor, debido a que estos pretenden en las normas contenidas en tratado de consideren y vinculantes jurídicamente la obligatoriedad del Estado en términos jurídicos internacionales será la misma derivada del convenio cuando entró en vigencia. ¿Cuál es el principio establecido por la Convención de Viena respecto a la aplicación temporal del Estado y su asociación? Conservar el alcance territorial que tenía la fecha de asociación en Estado de manifiesta tensión contraria. Si el tratado no contiene cláusula colonial que disponga respecto a la aplicación de territorios coloniales o no autónomos admitidos por los estados contratantes, se aplica automáticamente ellos dan los territorios coloniales autónomos a su disposición. ¿Explica al respecto? Aquí está la explicación. Sucesión de estados recientes de dependencia colonial. El nuevo estado nace a un mundo jurídico sin obligación convencional derivada de los tratados que haya convertido. Bilaterales siguen en vigor si el Estado que concretó el tratado con el predecesor en el nuevo Estado consciente. Unificación y separación de Estados. Se continúa con los tratados internacionales en vigor suscritos por sus predecesores para que unificados o nacidos en un proceso de separación, excepto si el Estado sucesor y los demás estados, partes del Estado, convienen otra cosa. Y el ámbito territorial de los tratados. Los tratados internacionales tienen un ámbito de aplicación territorial movible, aumento o disminución territorio del Estado, es decir, tratados dejarán de aplicarse en aquella parte del territorio que pasa a integrarse al nuevo Estado y que los tratados de este pasarán a aplicarse en espacios de territorio ganado. ¿Qué sucede si en la pregunta número 6, qué sucede si un tratado es parte de dos tratados concernientes a la misma materia, uno anterior y otro posterior? Distinga el caso en que ambos tratados rijan entre el mismo Estado o que uno de ellos, o ambos rijan a sí mismo para otro Estado. Se desprende del tratado posterior que consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia rija por este tratado, o la disposición del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente. O es uno o es otro. ¿Qué sucede si la Carta de las Naciones Unidas establece la obligación distinta de establecer otro tratado anterior, del cual es parte un Estado miembro de la ONU? ¿Cuál deberá respetar? Y si el tratado posterior a la Carta de la ONU se desprende del tratado posterior o consta de otro modo si ha sido intención de las partes en materia se rija por el tratado, o si las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con el tratado anterior que dos tratados no pueden aplicar simultáneamente.
Pasamos a la etapa de la interpretación. ¿Qué se entiende por interpretación de los tratados? Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados Unidos y regido en derecho internacional, ya conste de un instrumento único en dos y más instrumentos conexos con cualquiera que sea su denominación particular. Tratados y terceros estados. Pasamos a la segunda. Primera, ¿qué se entiende por tercer estado? Hombre, el tercer estado es el que no hace parte del tratado. ¿Qué es el principio general que establece respecto a los terceros estados? Norma general concierne terceros estados. Un tratado no crea obligaciones ni derechos para el tercer estado sin su consentimiento. ¿Qué requisitos? Tercero, debe darse según la Convención de Viena para que un tratado otorgue derechos de tercero estado. ¿Cómo podrá buscar su derecho? Tratados en que se prevén derechos para terceros estados, una disposición de un tratado de origen de derechos para terceros estados, un estado que ejerza derecho o arreglo en el párrafo 1. Deberá cumplir condiciones que para ejercicio de prescritas el tratado establecerá como forma revocar o modificar derechos de terceros estados cuando, de conformidad con el artículo 36, se haya originado un derecho para un tercer estado. Tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta de que se tuvo en la intervención en el derecho no fue revocable ni modificable en el consentimiento del tercer estado. Revocación o modificación, ubicación de terceros estados. ¿Qué requerimientos debe hacer según la Convención de Viena? Que un tratado imponga obligación al tercer estado. ¿Cómo podrán revocarse tales obligaciones? Tratados que se prevén obligaciones para tercer estado y revocación, modificación, obligación para tercer estado. Enmienda y modificación. Pasamos a la enmienda y modificación. En primera pregunta, distingue entre la enmienda y modificación de los tratados. La enmienda es un proceso de revisión abierto en que los estados contratantes, mientras que la modificación afecta solo a alguno de ellos en su relación mutua, pero no a todos. En la modificación de los tratados, dos o más partes de un tratado multilateral podrán modificarlo concluyendo otro que reglamente sus relaciones mutuas. Segundo, ¿cuál es el proceso para enmendar un tratado? ¿Quién tiene derecho a participar en una enmienda? El procedimiento de enmienda en un tratado podrá contener disposiciones que rijan lo siguiente: enmienda de tratados que haya entrado en vigor, propuesta de enmienda, distribución de propuestas de enmienda, aprobación de enmienda, consentimiento de las partes obligadas por las enmiendas, entrada en vigor de las enmiendas, efecto de las enmiendas, dos enfoques, estados que pasan después de la enmienda en vigor de la enmienda. Segundo, enmienda de tratados que no hayan entrado en vigor. Tercero, determinación de las fechas que entra en vigor la enmienda. La norma general concierne que la enmienda de los tratados, un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicará de acuerdo con las normas enunciadas por parte 2, salvo que la medida en que el tratado disponga otra cosa, todos los estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar, todo estado facultado para llegar a ser parte del tratado estará bien facultado para llegar a ser parte del tratado en forma de enmendado. Tercera pregunta. ¿Qué es necesario para que un Estado esté obligado a enmendar un tratado? Ahí está. Si porque el Estado deberá demostrar mediante un acto concreto su intervención, asumir derechos o obligaciones jurídicas, mandar tratado. Otra cosa, palabras deberán expresar su consentimiento a obligarse. Esto está contenido en el artículo 1, reglamento, véase sección 5.6. ¿Qué es necesario para que un Estado esté obligado por la enmienda de un tratado? Ya lo señalamos. Que en la pregunta número 6, ¿en qué supuestos un tratado es susceptible de ser modificado? ¿Qué restablecerá la Convención? Modificación de reserva. Una reserva vigente puede ser modificada para efectuar retiro parcial o para crear nuevas excepciones o modificaciones. Modificaciones de los efectos jurídicos de determinadas disposiciones de un tratado. Una modificación del último tipo tiene el carácter de nueva reserva. La práctica del secretario general como depositario ha sido considerar a los estados interesados un plazo para la objeción y la modificación será de 12 meses a partir de la fecha de la notificación de un depositario que constituya la modificación. Las enmiendas son oponibles a todos los estados parte del Estado.
Sí, ya que la enmienda se concibe como la Convención de Viena, como el cambio de algunas disposiciones del tratado que afecta a todos los estados parte de la enmienda notificarse con el tratado sobre que haya adoptar segundo nombre de negociación a la celebración. O sea, son susceptibles, lo pueden hacer. Quinto, ¿qué sucede si un tercer estado se adhiere a un tratado enmendado? ¿Qué relación va a tener con cada uno de estos estados parte del tratado enmendado, sin enmendar? Cuando el estado definitivamente firme o los tratados se establezcan a menudo, entrar en vigor por un estado, ratifique, acepte, apruebe el tratado que haya entrado en vigor. ¿Cuál es el proceso para modificar el tratado? Se podrán modificar los tratados multilaterales o dos o más partes en sus relaciones mutuas. Primero, si está previsto por el tratado. Segundo, si no está prohibida. Tercero, que no se afecte a los demás. Y cuarto y último, que no sea incompatible con su fin y su causa. Por último, deberá las partes o la parte modificar sobre la celebración o modificación del tratado a las demás naciones. Primero, distinga entre la nulidad y la terminación de los tratados. Desvinculación definitiva del tratado. Nulidad se entiende como el vicio de la declaración del efecto que minimiza directamente, anula validez determinada cosa y puede ser nulidad absoluta relativa. La terminación son únicamente las previstas en la Convención de Viena, voluntad de las partes. Ejemplo, celebración de un tratado posterior sobre la misma materia, violación grave del tratado, imposibilidad de un siguiente incumplimiento, etc. ¿Qué obligaciones tiene el Estado? Octava pregunta. Son las 10:45 de la noche. Estamos en la Universidad del Sinú, Elías Bechara Seinú, de la ciudad de Cartagena. Esto es una dinámica muy chévere. Estoy muy contento. ¿Qué obligaciones tienen los estados que participan en la modificación tanto antes como después del dicho proceso? Cuando de conformidad con el artículo 35 se hayan originado una obligación para un tercer estado, tal obligación no podrá ser revocada, modificada, sino con el consentimiento de las partes en el tratado y del tercer estado, a menos que conste que había convenido otra cosa al respecto. Relativa supone la existencia de una causa de nulidad del tratado, pero respecto a la que cabe la posibilidad que se vea convalidado por un acuerdo expreso entre las partes por un comportamiento que equivalga a una equiescencia. La manifestación y el consentimiento de evaluación manifiesta la norma de importancia fundamental de derecho internacional relativa a competencia para celebrar el tratado. Cuando el representante del Estado tenía una restricción específica, nulidad y terminación absoluta, da los siguientes casos. Cuando el consentimiento en obligación haya sido consentido por la coacción, cuando la celebración del tratado haya conseguido por amenaza o en uso de la fuerza de violación contenido en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 52. Si están presionando, mi hermano, hay que abrirse de esa convención. Por amenaza, nada. Cuando el tratado en el momento de celebración esté oposición en norma imperativa, ius cogens, en el derecho internacional genera, artículo 53, convención. ¿Qué requisitos deben darse para que se pueda alegar divisibilidad en un tratado? Primero, el derecho de una parte, previsto en el tratado emanado en el artículo 56, a denunciar ese tratado, retirar de él o suspender aplicación, podrá ejercer con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga, las partes convengan otra cosa. Y segundo, que la causa de nulidad o terminación de un tratado del término de una de las partes, suspensión de la aplicación, conceda, salvo el caso previsto en el párrafo 60 del artículo. Si la causa refiere o determinadas cláusulas no podrán alegarse sino con respecto a esas cláusulas. Cuando A, dichas cláusulas sean separables del resto del tratado, B, se desprende del tratado y C, a la continuación del cumplimiento del tratado sea injusto. En los casos previstos en los artículos 49 y 50 y en los casos previstos en 51, 52, 63 no se admitirá la división de las disposiciones del tratado. ¿Son taxativas las causales de nulidad, determinación de suspensión de tratados contenidas en la Convención? Sí, se encuentran taxativamente señaladas. ¿Cuáles son las causales de nulidad absoluta? Nulidad en sentido estricto, la coacción sobre el representante del Estado, la coacción sobre el Estado, la incompatibilidad sobre la norma ius cogens,
¿Cuáles son las causales de nulidad relativa? De invalidación, violación de una norma de derecho interno, restricción de los poderes representantes, error, dolo, corrupción de representantes. ¿Qué diferencia hay entre los artículos 53 y 64 de la Convención respecto a la violación de las normas y por qué en caso de considerar nulidad en otro determinación del tratado? Porque las consecuencias de la nulidad en el tratado que se esta disposición con una norma imperativa del derecho internacional genera un acuerdo diferente a esto lo contemplado en el artículo 64 y 71 de la Convención. Cada un tratado sea nulo en virtud del artículo 53 de parte deberán primero eliminar, ajustar en condiciones mutuas. ¿Qué causales determinación de los tratados establece la Convención? Causales intrínsecas, cumplimiento del plazo, cumplimiento de la condición resolutiva y denuncia. Causales intrínsecas, mutuo consentimiento, celebración de tratado posterior en la misma materia, violación del tratado, imposibilidad de su siguiente cumplimiento, cambio fundamental de las circunstancias, jus comen emergente. ¿Qué requisitos son necesarios para que se configure cada causal de nulidad de determinación particular prevista? Hablar de nulidad en un tratado supone la existencia de un vicio de consentimiento. ¿A qué se denomina la denuncia de un tratado? ¿A qué se denomina retiro? La denuncia es la declaración unilateral a través de la cual el Estado decide retirar el consentimiento de un tratado internacional rompiendo la relación obligatoria que se vinculaba a través del mismo y se basa en el principio de la soberanía de los Estados. Cada quien dispone de su soberanía. Cuando un tratado se convierte en un nulo de acuerdo al artículo 64, se eximirá a las partes de toda obligación a seguir cumpliendo el tratado. Me abro del tratado y no sigo más que el tratado. No afectará ningún derecho ni obligación. ¿Qué sucede si un tratado nada dice acerca de la posibilidad de denunciar? ¿Es posible denunciarlo? ¿Sí existirá tal posibilidad? Si un tratado no se pronuncia sobre la posibilidad de denuncia es porque no la contempla y refiere a agotar la vía de la jurisdicción interna por parte existente de la abolición. Esto está en el artículo 56 de la Convención. ¿Qué diferencias hay entre la determinación y la suspensión del tratado? La diferencia más importante entre ambas, terminación de la suspensión, sometimiento a distintas condiciones de forma a la suspensión, puede referir recurso que rige contramedidas como el medio para la autora de la violación que exija que cumpla con las obligaciones en el cambio de terminación, puede darse por el cumplimiento del plazo mutuo, vuelta, etc. ¿Qué establece el artículo 58? Respecto a la posibilidad de suspensión del tratado de algunas partes. 58. Suspensión aplicación de tratado multilateral por acuerdo de unas partes únicamente. 1. Dos o más partes de un tratado multilateral podrá celebrar en un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones tratados temporalmente solo en sus relaciones mutuas. A. Si la posibilidad de la suspensión está prevista en el tratado. O B. Si la suspensión no está prohibida el tratado en condición que no afecte, destruye los derechos no afecte al disfrute de los derechos de las demás partes correspondan en virtud del tratado ni el cumplimiento de sus obligaciones y que no sean incompatibles en el objeto de fin tratado. Salvo que en el caso previsto el apartado del párrafo 11 que sea conforme a las disposiciones establecidas en el tratado A y B en cualquier momento por conocimiento de todas las partes después de contar de demás por tener conocimiento de más estados. ¿A qué se denomina la violación grave del tratado en marco de la Convención? Se entiende por la violación grave un rechazo del tratado no admitido por la Convención y bien a la violación de una disposición esencial para concesión al fin del Tratado 60. 15. ¿En qué supuestos y qué partes podrá alegar la violación grave de un tratado bilateral multilateral como causa de determinación? Si el tratado es bilateral, la violación grave de una de las partes permite a la otra alegar la violación y dar por terminada. Si el tratado multilateral podrá a los estados partes proceder unanimidad, dar por terminado. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Qué causales de nulidad y terminación permiten la divisibilidad del tratado o sea invocado respecto a algunas disposiciones del tratado? ¿Y en qué aspectos supuestos se admite? La terminación únicamente se exime de las partes según el cumplimiento del tratado desde el momento de la misma, sin afectar a ningún derecho o obligación de las partes que dan la parte de vigencia. ¿Qué disposiciones de la Convención receta el denominado principio de Topel? Podrá definirse como acuerdo en términos de dicho artículo. La Convención es un claro ejemplo
de este principio, en la cual que establece la pérdida de derecho que alegue una causa de nulidad, terminación, retiro, suspensión, aplicación del tratado. Es decir, es un tratado, no se podrá alegar en una causa de anular el tratado dado por terminado, retirarse o suspender su aplicación. El principio de Topel. ¿Qué causales de nulidad, determinación o suspensión admite la denegación de Topel? Nulidad, tratados que están a disposición con una norma, aquí lo establece, lo pueden leer. Terminación, denuncia, retiro, en caso del tratado contenga disposiciones terminadas. Un tratado tenga disposiciones sobre la terminación, prevención, denuncia para el retiro o menos. Primero, que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia de retiro. Se pusieron de acuerdo. Que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferir de la naturaleza del tratado. Una parte deberá notificar con 12 meses, a menos que la intención de denunciar en un tratado retirarse conforme al párrafo de decreto de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. Suspensión. Si la causa de suspensión es la violación grave del tratado en el cambio fundamental de las circunstancias, se pierde el derecho de alegar suspensión y se ha convenido expresamente el tratado continúa en vigor. ¿Cuáles son las excepciones previstas en la Convención de alegación, violación grave, cambio fundamental de las circunstancias como causa de terminación de un contratado? Un cambio fundamental de las circunstancias ocurrido con respecto a la existente en el momento. A, existencia de las circunstancias que constituyen la esencia del consentimiento de las partes obligadas del Estado. B, ese cambio que tenga el efecto de modificar radicalmente el alcance de las obligaciones. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrán alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él. Ese es si el tratado establece una frontera o las excepciones para que de la violación grave. En este cambio fundamental resulta la violación por parte alega una obligación nacida del tratado, toda obligación internacional respecto a cualquier parte del tratado. Y cuando el arreglo de lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes puede alegar cambio fundamental a las circunstancias como causa para dar terminado el contrato y retirarse de él. ¿Qué efectos produce la nulidad de un tratado según... Ya se me ha perdido hasta el control de los números, porque esto es muy claro. Estamos en la pregunta número 21. ¿Qué efectos produce la nulidad de un tratado según hay algún supuesto que merezca expresar consideración? Se establece en primer lugar que la regla fundamental del que la disposición es un tratado nulo crea fuerza jurídica, norma con todo esto parte si otro, su relación mutua establezca situación en caso no de tratado. ¿Qué sucede por si denuncia un retiro parte del tratado? En lo que se refiere a tratados multilaterales se establece que un número concreto de estados deben expresar consentimiento para que el tratado pueda entrar en vigor, debido a que el tratado no solo entra en vigor para los estados que hayan expresado su consentimiento exigido. ¿Qué efectos? Número 22, aquí aparece. Otras consecuencias de nulidad. Un tratado está en oposición a una norma imperativa de derecho internacional que tiene especiales consecuencias, ya que impone a estados partes solo la obligación de eliminar la consecuencia. Dios mío, en caso de que las causas de terminación sean violación grave de un tratado, en cambio fundamental las circunstancias, se pierde el derecho a darlo por terminado, retirarse de él si ha convenido expresamente el tratado continúa en vigor. ¿Qué otra consecuencia no expresada en la Convención? ¿Qué efectos produce la pregunta número 22? Ya se me está acabando la batería, tanto la del computador como la mía. ¿Qué efectos produce la suspensión del tratado según la Convención? ¿Hay algún supuesto que merece especial consideración? O sea, los estados las partes dispongan otra cosa, examinará las partes afectadas. Durante el periodo de suspensión, los estados, en todo caso, deben cumplirla. ¿Qué procedimiento establece para solicitar la nulidad de suspensión? La Convención de terminación de tratado por las partes. La parte puede solicitar la terminación, la nulidad, y las partes deben estar conforme a las disposiciones establecidas en el tratado en cualquier momento por consentimiento de todas las partes y después de todo el demás de los contratantes.